Muchas gracias hermanos por esa alabanza. Dios les bendiga a todos. Vamos a meditar unos minutitos cortos en la palabra del Señor esta tarde, en este culto que es de familias en victoria. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a hablar de crisis familiar. Crisis familiar. Sin embargo, usted puede recibir esta palabra de Dios no solo para una crisis familiar, sino para cualquier crisis que usted esté atravesando en su vida. Vámonos a Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu que nos permita, Señor, que nuestro corazón sea ministrado, sea edificado, que podamos salir de esas puertas, Señor, con una actitud diferente, con un pensamiento diferente, llenos de fe y con los ojos puestos en tu misericordia y en tus promesas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En esta tarde yo quiero comenzar diciéndole que la crisis tiene un lado bonito, tiene una cara bonita. Y usted dirá: ¿cómo una crisis puede tener una cara bonita? ¿Cómo una crisis puede tener un lado bueno? Y déjeme decirle que el lado bueno de la crisis es que en toda crisis puede ser una oportunidad para estar más cerca de Dios. Por eso en Romanos capítulo 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y después de una crisis, a uno le puede servir eso para estar más cerca de Dios, para conocer algo de Dios que no lo conocíamos de esa manera. Cuando mi papá falleció y pasó a la presencia del Señor, aprendí yo algo muy bonito en ese momento difícil. Yo siempre había predicado en otros funerales aquel texto que dice: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y yo en mis adentros decía: pero ¿cómo alguien que ha perdido un ser querido no se va a entristecer? Y en ese momento que mi papá muere, aprendí yo el dolor sin sufrimiento, el dolor sin tristeza, porque a mí me dolía que él ya no estaba conmigo. Y recuerdo que fue un viernes que él pasó a la presencia del Señor y él murió en Estados Unidos. Y ese viernes yo estaba ahí en la puerta y se me vinieron los recuerdos
de todas las veces que él había venido a la iglesia. Y yo comencé a llorar con sentimiento, porque me dolía, pero yo no sentía tristeza, porque yo sabía dónde él estaba, porque yo sabía que él se había ido con Cristo. Y eso me quedó a mí marcado, porque solo alguien que ha experimentado la muerte de su papá o de su mamá sabe el dolor que significa eso. Y es un dolor grande. Pero si él conocía a Cristo, existe el dolor sin tristeza. Y entonces uno puede decir el versículo que tiene sentido, porque ahí está hablando de los que han muerto. Y el apóstol instruye: no os entristezcáis. Allí me cayó el 20. Y fíjense cómo son las cosas, que ese mismo día yo tuve que ir a predicar a una vela. Ese mismo viernes que mi papá había pasado a la presencia del Señor. Y me voy a ese funeral y está llena la sala, y les comienzo a explicar ese pasaje. Y cuando termino de predicar, muchas personas aceptaron a Cristo en su corazón. Porque toda dificultad puede traer una bendición de Dios. Usted puede decir: estoy pasando momentos difíciles en mi matrimonio, en mi familia, con un hijo, en el trabajo, en el negocio. No lo sé. Pero aún de eso, Dios puede ser glorificado. Acuérdese cuando Lázaro muere y mandaron a llamar al Señor. Y el Señor llegó 4 días después y lo llega a resucitar. Fue más grande el milagro. Aquel hombre que nació ciego de nacimiento, le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Y qué dijo el Señor? Esto es para que las obras de Dios se glorifiquen en él. Porque usted a veces se pregunta: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo lo otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi matrimonio? ¿Por qué yo estoy metido en esto? Porque Dios quiere glorificarse en su persona. Quizá usted ahorita no me lo entienda. Quizá usted ahorita puede decir: el pastor me está dando, como decimos buen salvadoreño, me está dando paz, me está durmiendo. Pero va a haber un momento que usted va a poder decir: Dios cumple su palabra cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y entrando en materia, en el pasaje, en el versículo 23, dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Hermanos, nosotros vemos ahí el comienzo de un viaje. Jesús dijo: voy a comenzar un viaje. Y se suben los discípulos, y usted sabe que todo comienzo es bonito y emocionante. Voy a empezar a vender pupusas, dice usted. Y el primer día usted está nervioso, pero está emocionado. Usted está con aquella emoción de que va a vender y a ver cuánto vendo, a ver cuántos vienen a comprarme pupusas, porque yo voy a vender pupusas, y usted siente bonito, hasta le salen bien redonditas, porque usted está empezando con el negocio. Es como cuando uno comienza
en un trabajo nuevo. No, hombre, uno llega, pero a querer ayudar en todo, ¿verdad? Que si le dicen, ¿cree que se puede quedar 15 minutos? 1 hora, si usted quiere. Pero dicen que toda escoba nueva barre bien los primeros 2 meses. Después de 2 meses, ya usted ya no quiere limpiar todos los escritorios. Entonces ya uno le va bajando, pero todo inicio es bonito y es emocionante. Y así es cuando uno se casa. Así es cuando uno comienza una familia. Cuando usted conoció al hombre ese. No, hombre, si usted lo veía un Brad Pitt. Y después se le hizo un pitbull. Pero usted, no, hombre, ese bigotillo, usted decía, ay, es que ese bigotillo me derrite. Y de ahí ese bigotillo la apoyaba toda. Es que todo comienzo es bonito. Dicen de que una pareja, y dígame usted si no es cierto, porque cuando uno comienza es así. Se van a la luna de miel y van a la playa y van caminando agarrados de la mano. Y le dice el hombre, la mujer al hombre, mi amor, mira las estrellas como brillan. Y le contesta a él, brillan cuando miran tu belleza. Ay, ella, porque el hombre, al principio somos los más dulces, ¿sí o no? Los más amables, no hay a dónde ponerla. De ahí le dice ella, mira amor, mira las nubes, mira la luna. Y le dice, es que la luna se cubre porque no puede contemplar tu hermosura. Ay, qué bonito. Pasan los años, 5 años después. Ya no iban agarrados de la mano. No que el hombre iba adelante y la mujer atrás. No crean que les estoy dando testimonio de mi vida, tampoco. No. Nada que ver. Va el hombre adelante, la mujer atrás. Y le dice la mujer, como quien dice, voy a recordar la luna de miel. Mira las estrellas, amor, cómo brillan. Si siempre han estado ahí. Y ella, y siguen caminando. Y entonces las nubes están ahí tapando la luna. Y le dice ella, mira las nubes cómo tapan la luna. ¿Qué no ves que va a llover, Dunda? Le dice. Mire cómo cambiaron las cosas. ¿A cuántas les dieron la flor amarilla ayer? Comencemos por ahí. Lo único amarillo que le dieron fue un gran suero de aquellos de Acora. Pero de ahí flor amarilla nada. Todo al inicio es bonito. Los discípulos iban emocionados, se suben a la barca. Empecemos. Pero ¿qué pasa? Miren el versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ahí puede ver usted que en el trayecto, que en el camino, las circunstancias a veces cambian. Y se levantan crisis, se levantan tempestades, se levantan tormentas. A veces la crisis puede ser un examen donde le digan que su esposa tiene un cáncer.
Una crisis puede ser que le digan, mire, su esposo tiene un problema grave en el corazón. O que de repente le digan que su hijo está en peligro y que una operación de alto riesgo. Van a llegar esos momentos. Como puede llegar una tempestad económica al matrimonio, a la familia. Como puede llegar también una tempestad de una infidelidad. Se levantó la tempestad. Y ahí, en esos golpes que vamos a encontrar en el trayecto, parece que la barca se va a hundir. Parece que la barca no va a resistir la tempestad. Parece. Entonces yo no sé usted qué tempestad puede estar viviendo esta tarde. Quizás la deuda es demasiado grande y usted piensa que no, es imposible salir de ahí. Es imposible. Pero en el 25 dice que los discípulos vinieron y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué ve usted en este versículo? Número 1, que los discípulos perdieron el control emocional ante la tempestad. Tengo un amigo que entró en un conflicto matrimonial y una ruptura. La esposa le quitó los hijos. Y él era una persona muy inteligente para hacer dramas. Él estaba en un ministerio de dramas y era literalmente, él era el cerebro de los dramas. Y una persona con la que usted hablaba, que lo hacía, perdón que se lo diga así, lo hacía orinarse de la risa de tanto chiste y bayuncada y sus ocurrencias cuando usted hablaba con él, y así se moría de la risa. Él se fue a vivir donde la mamá y la abuela y perdió el control emocional ante la tempestad. ¿Y sabe qué hizo? Se terminó ahorcando. Y yo estoy más que seguro que entre esta asistencia, más de alguien en algún momento ha pensado en quitarse la vida, porque creen que esa es la salida a los problemas. Y viene el diablo y le dice todavía, miren los versículos, porque estos son versículos del diablo. Sí, matate, muerto el perro, se acaba la rabia. ¿Y quién le ha dicho a usted que es chucho? Porque esa frase la dijo él muchas veces. Y yo andaba allá por Ciudad Barrios, cuando nos cae la llamada y nos dicen, el fulano de tal lo acaban de encontrar ahorcado en la casa de la mamá. Y viene usted y dice, no, voy a ver qué me dice la Biblia, y la abre así, donde ponga el dedo, y Judas fue y se ahorcó. Quizás Dios me está hablando. No, pero lo voy a comprobar. Y le da vuelta así a la página, ¿verdad? Y vuelve a poner el dedo.
lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Ay, no, adiós mundo cruel. Los discípulos perdieron el control emocional y comenzaron a caer en desesperación, porque según ellos no había salida. Y cuando uno está en la tempestad, el diablo siempre va a poner la salida más fácil. Y pregúntale al pastor William, que es el que les da educación cristiana a los niños de cuarto para arriba, de cuarto grado para arriba. 2 veces intentó suicidar él. 2 veces. Una, lazo nuevo. Lo pone, se cuelga y se revienta el lazo. Dios ya tenía un propósito para él. O la muerte no lo quiere, hermano. La otra se quiso cortar las venas. ¿Y sabe usted que hay muchos adolescentes también que están pasando crisis emocionales, existenciales, que quieren quitarse la vida? Hoy estuve hablando con una abuela de una muchacha, de una señorita, que quieren entrar a 6º grado aquí al colegio, son de nuevo ingreso. Entonces me preguntó cómo era el proceso de admisión en el colegio y todo. Y me dice, fíjese que, pastor, que mi nieta tiene un problema. ¿Y cuál es? Que ya van varias veces que se quiere quitar la vida. Y yo por eso quiero que ella se quede en un club de tareas, para que esa convivencia con otros compañeros le puedan ayudar y que no se quede sola en la casa en las tardes. Porque ahorita la manda a un salón de belleza, donde una amiga, para que ahí pase entretenida y esos pensamientos no los tenga. La salida más fácil. El diablo, ¿qué le va a decir de su matrimonio en medio de la tempestad? Y no solo por una infidelidad, sino que por cualquier otra razones. ¿Sabe qué? Problemas de carácter, problemas de maltrato, de violencia. ¿Qué es lo que va a decir el diablo? La salida más fácil: separate, divorciate, déjense. La salida más fácil. Y eso cualquiera lo hace. Y esa no es la salida. Porque escuche esta profecía que le voy a dar ahora, querido hermano y querida hermana. Profecía del pastor Corcio. Usted dice, voy a dejar a esta mujer porque ya no la aguanto, y que esto, que lo otro. Déjela. Pero mire cómo va a ser la vida. Y ya Dios lo va a permitir. Que se va a ir a topar con una igualita o peor. Mejor aguante la que ya tiene. Usted dice, no, yo voy a dejar a este hombre, que vaya, está bueno, déjelo. Se va a ir a encontrar otro, igualito o peor. Y acuérdense que los hombres son como el aguacate. Por fuera se ven bien bonitos, pero cuando usted lo abre, todo negro por dentro. Y el peor castigo que usted le puede dar es que se quede con su marido, que sufra. Como dice el pastor, el que entendió, entendió. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Los discípulos, Señor, Señor, levántate, despertate.
están descontrolados emocionalmente en la tempestad. Pero también ellos creen que no hay salida. Creen que ya no tiene arreglo. Porque uno así piensa. Ahora vámonos al versículo 26 y 27. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y estos hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Hermano, nos enseña la palabra que Jesús siempre tiene la solución a cualquier crisis. Donde usted no ve salida, Él tiene una salida. Donde usted no ve una respuesta, Él tiene una respuesta. Usted dice: este es mi hijo, yo ya no hallo qué hacer con él. Aquí tiene un testimonio. Le voy a contar a usted, porque le conté a todos los padres y amerita para que aprendamos cómo es la vida. Con este ejemplo, el caso de COSAVI. El gerente general fue mi compañero en 8º grado en el Liceo Cristiano Candelaria. Él era una persona muy correcta, muy cristiana. Yo recuerdo Manuelito, porque así le decían todos de cariño, Manuelito. Porque, no, hombre, sí, Manuelito. En aquel entonces el Liceo Cristiano no tenía el uniforme que tiene ahora, no, que era pantalón celeste y guayabera celeste. ¿Cuántos se acuerdan de ese uniforme? Levanten la mano los que ya están cerca de la Bermeja. Amén, mire, hay varios. Porque fue hace un montón de años, ¿no? ¿Cómo nos decían? Exacto. Agua cristal. ¿Cómo les decían a las del nuevo Liceo Centroamericano? Las Toyota. La cosa es que Manuelito no ocupaba guayabera. Era el único que le habían dado permiso de andar siempre una camisa manga larga celeste. Él nos predicaba. Usted lo iba a ver en los recreos leyendo la Biblia. Él era una persona muy correcta. O sea, del grado él era el más correcto y del grado yo era el más corrupto. Imagínense. Si es que yo era tremendo, que pasan los años y nos topamos en el Liceo Cristiano Central. Él estaba dando clases de educación cristiana. Él era el maestro. Y me dice: no puedo creer que vos andés predicando en los colegios. Porque yo andaba ahí dando charlas. No puedo creerme que hayas cambiado. Imagínense, hermano. No podía creer que yo había cambiado. De ahí me lo encuentro años después en una cooperativa donde él era el apoderado legal. Y me mencionó del proyecto que tenía de hacer la cooperativa de ahorro y crédito. Es más, me invitó a ser accionista. Ni de dónde. Y me dice: voy a emprender esto, la voy a dar, y yo sé que con Dios. Y mire, el proyecto funcionó. El proyecto funcionó. Pero en el camino, el dinero
te puede apartar de Dios. El dinero te puede alejar de Dios. La comodidad te hace creer que no necesitas buscar a Dios. Mi mamá no tenía esperanzas en mí. En aquel entonces ya no existía una mentada correccional, pero mi mamá me decía, si existiera una correccional, ahí te fuera a meter. Imagínense. El hermano Brandon que va a venir de Colombia, una persona travesti, alcohólica, drogadicta, una persona metida en brujería, una persona que vivía de hacer show en los bares y discotecas. La mamá no hallaba qué hacer con él, pero él en su testimonio cuenta el papel de la mamá, que siempre orando, intercediendo por él, hasta que Dios hizo la obra. Porque no hay corazón duro que Dios no pueda quebrantar. No hay crisis a la que Dios no le pueda dar una solución. Tanto impactó el testimonio de él en la iglesia y de ese papel de la mamá, porque hasta nos enseñó las fotos. Esta era mi mamá, dijo, cuando yo tenía esa vida. Una mujer que se levantaba todos los días de madrugada a orar, y era tanto el sufrimiento de la señora que la foto se ve consumida, acabada, terminada. Y de ahí nos pone una foto, esta es mi mamá ahora. ¡Qué cambio! Yo le digo, ¿habrá algo imposible que Dios no pueda arreglar en su vida, en su matrimonio, en su familia? Si hay matrimonios que después de una tremenda crisis han salido más fortalecidos y más unidos. Porque el Señor tiene la respuesta. Él tiene la salida a esa crisis. Véanlo usted ahí. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Reprendió al viento, al mar, y todo se calmó. Todo se arregló. De un momento a otro. Usted hoy puede estar hundido económicamente. Y usted dirá, es que son miles los que debo. Usted no sabe cómo Dios lo puede levantar. Como levantó un hermano aquí en la iglesia. Ese hermano, antes de la pandemia, ya venía, o sea, estaba en grandes problemas económicos. Acostumbrado a almorzar, y se lo cuento porque él aquí lo ha contado, tortilla con sal, la esposa y los hijos. Y para la pandemia una hermana me regaló a mí un gran guacal de mariscos. Y como nosotros anduvimos regalando víveres y todo, entonces empecé yo a llamar a los hermanos para regalarles los mariscos. Y recuerdo que llegué donde él y le dije, saque un guacal, y ya sacó el guacal. Y le di los mariscos y me dice, gracias a Dios, me dijo, porque otra vez íbamos a comer tortilla con sal. En esos días, a saber quién le regaló, pero Dios le puso $50 en la mano.
Y con $50 se fue a la tiendona y compró una caja de tomates. Y se fue a venderla al centro de Soyapango. La vendió rápido, dice que fue a comprar 2 cajas de tomate. Y empezó a hacer, como dicen en buen salvadoreño, venta loca de tomates. Y se comenzó, hermano, a levantar de esos tomatillos. Él vendía accesorios vende accesorios de cocina. Compró también accesorios para no cansarlo. A los días trajo para la iglesia una ofrenda de $1,000. A los días me dijo, estoy pagando una deuda que tenía de años de $6,000. De ahí me dijo, estoy pagando una deuda que tenía atrasada de $4,000. De repente me está diciendo que había comprado carro, de ahí compró su moto, de ahí vendió esa moto, compró otra. Pero oiga esto. Y así empezó él a ofrendar a la iglesia cuando no había tenido nada. Y me dice un día, quiero celebrar el cumpleaños, pero lo quiero celebrar en la iglesia y quiero hacer carne asada. Vaya, hermano, yo pensé que solo para el ministerio de él. ¿Y cuántos quiere invitar? A toda la congregación, me dijo. Mire, le dije yo, sí, yo anuncio que va a haber carne asada, hasta los del colegio van a venir, le dije yo. Ya lo pensó. Sí, me dijo, a toda la congregación. Yo sinceramente, a veces soy de poca fe. No le quise decir a todos porque yo dije, si yo invito a todos voy a quedar mal, que le ofrecí carne del cumpleaños y no va a alcanzar. Pero él le anduvo diciendo a todos los hermanos. Miren, ese día, fue un domingo en la tarde, tuvimos más de 400 hermanos. Y yo afligido y la carne, decía yo, a saber si va a alcanzar y a mí me van a dejar sin nada, dije yo. Pues sí, yo preocupado también de mi plato, ¿qué onda hay? Pero alcanzó para todos, hermano. Hasta sobró, que ahí me dejó un gran guacal de carne, que en esos días yo andaba bien carnal, fíjese, de tanta carne que me había dejado. Cuando hay una actividad a la iglesia, ahí está él. Mire, le voy a sembrar tanto para la actividad. Le voy a sembrar tanto. Vea usted de dónde lo sacó Dios. ¿Habrá alguna crisis que usted esté pasando que Dios no pueda calmar? ¿Que Dios no pueda arreglar? ¿O acaso ya se nos olvidó que a cualquier situación Jesús es la solución? Vamos a orar, iglesia. Dele la gloria al Señor. Padre, damos las gracias por tu palabra en esta tarde. Y quiero orar, Señor, por esos momentos de tempestad, esos momentos de dificultad, de crisis que podamos estar viviendo en esta tarde. Ya sea en el matrimonio, en la familia, económicamente, en el negocio, en el trabajo, una crisis de salud, una crisis emocional, que alguien
esté con su corazón deshecho, devastado, porque sufrió una traición, porque sufrió un engaño. Pero no importa si ese corazón está hecho pedazos. Dios es experto en agarrar cada pedazo de ese corazón y volverlo a reconstruir. Y oro, Señor, que tú toques el corazón de aquellos que aún no te tienen en su barca. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, quiero decirle que Él no está en su barca. Cuando la tempestad se levantó, Jesús estaba en la barca. Porque usted necesita, para salir de la crisis, para levantarse de la crisis, que Jesús está en su barca. Aparentemente no está haciendo nada, pero si Él está en su barca no se hunde. Aunque parezca que se va a hundir, no se hunde. Aunque parezca que no hay una salida, hay una salida. Venga a los pies del Señor. Y mientras continuamos con el llamado, vamos a cantar esta alabanza a nuestro Señor.